Y el título, como decía ahorita, de esta mañana se llama Tu fe. Repite conmigo, tu fe. No la mía, sino tu fe te ha salvado. Esta pequeña palabra la encontramos 31 veces en los evangelios. Y Jesús se la dijo a esas personas que habían recibido un milagro. Y Jesús quería recordarles que Él sí tiene el poder, pero lo que había sido manifestado para que ese milagro pudiera suceder fue la fe de cada persona. Fue la fe que esas personas en ese momento de necesidad, en ese momento de prueba, de angustia, de desesperación, pusieron en práctica lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7, que nuestro caminar que es por fe y no por vista. Mira, podemos estar pasando la peor situación que tú te puedas imaginar, pero si hay fe, hay esperanza. Hay que preocuparnos cuando ya no hay fe. Hay que preocuparnos cuando hay incredulidad. Yo compartí una vez que un estado espiritual enfermo es aquel que tiene amargura, es aquel que tiene incredulidad. Cuando hay esos problemas en la vida de una persona, no es una condición mental, no es un problema físico, no es un problema emocional, es un problema espiritual. Y el antídoto para cada uno de esos problemas se llama fe. Repite conmigo, fe. Por eso yo quiero inyectarte una dosis de fe, de 900 miligramos, para que salgas bien prendido y bien motivado en esta mañana. Quizá tú tienes retos muy difíciles, tienes pruebas muy duras que estás atravesando, pero mira, amigo, amiga, querido, si tú tienes fe, el milagro puede suceder. Y Jesús dijo en su palabra en los evangelios, tu fe es la que te ha salvado. Y fíjate, si tú comparas las circunstancias que estaban pasando esas personas, unos eran ciegos, otros cojos, mudos, otros tenían enfermedades muy grandes, pero hubo esa sustancia que se llama fe, y que ante la fe no hay poder infernal que se pueda resistir, porque la fe es algo que proviene de Dios. Y yo quiero que tú entiendas que es un tema que a mí me apasiona mucho y lo he predicado en células, que es el poder de Dios. Repite conmigo, el poder de Dios. Porque a veces predicamos que Dios tiene poder y que Dios puede sanar, pero realmente todavía no entendemos lo que implica el poder de Dios. En la antigüedad, ese poder se manifestaba en el Arca de la Alianza. ¿Recuerdas que esa arca estaba en la casa de Obed-Edom? Y dijo que cuando estaba esa arca en la casa, ¿qué pasó con ese hogar? Dice que prosperó, que fue bendecido. Que cada vez que el pueblo de Israel salía con el arca, tenían victoria, porque era la misma presencia de Dios reflejada en esa arca de la alianza, y era esa promesa que Dios les había dicho al pueblo de Israel, que Él iba a estar manifestándose a través de esa arca. Pero que solamente el sumo sacerdote podía tener acceso a ese lugar. Y solamente Moisés tenía el acceso para entrar a ese lugar santísimo y poder hablar con Dios y poder utilizar ese poder a favor del pueblo. Recuerda que Dios manifestó su poder con el pueblo de Israel de muchas maneras. Dice que de día los cubría una nube para que no fueran fatigados por el sol. En la noche una llama de fuego, y que había un ángel escoltando a todo el pueblo para dirigirlo en el camino cuando ellos tenían que moverse. Imagínate, y por eso la Biblia nos dice, y tú debes de entender esta parte de la Biblia, porque a veces cuando vemos cosas físicas no son suficientes. Yo te digo, el pueblo veía la nube que los cubría de día, el pueblo veía esa llama de fuego que estaba en la noche. El pueblo veía cómo cuando Moisés subía a la montaña, la presencia de Dios se manifestaba. Pero sabes, la vista y lo terrenal no fue suficiente para que el pueblo creyera delante de Dios. Y por eso debemos entender que la fe es lo que Dios mira ahora en estos tiempos. Y que el poder de Dios, quiero que escuches bien esto y que lo puedas entender, que el poder de Dios se concentró en su Hijo Jesucristo, y que a través de ese poder hay perdón de pecados.
Jesús tiene el poder para poder sanar pecados. Jesús tiene el poder para resucitar muertos. Jesús tiene el poder para cambiar una mentalidad, para poder liberar, para poder levantar a una persona. Hay una parte en la Biblia que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una persona también puede recibir fuerza debido al poder de Dios. Pero a veces nuestra relación con Jesús es muy distante y por eso no podemos tener acceso a ese poder. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la única persona que te puede revelar más acerca de Dios, más acerca del Padre. El Espíritu Santo es el único que te puede revelar la palabra. ¿Sabes? Aquí podemos traer a los mejores teólogos, predicadores, conferencistas, pero si no está el Espíritu Santo en tu vida, la palabra no podrá ser revelada. Y tú podrás decir: wow, qué gran conferencia, me impresiona su manera de hablar, a lo mejor su forma elocuente de predicar. Pero todo eso es vista simplemente. Y lo que es importante es la fe con la que tú recibes cada palabra que estás escuchando. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Tú debes de entender en este tiempo que tu fe va a ser la que te abra o la que te cierre puertas. Tu fe va a ser la que tú puedas ver esos milagros que quizá tanto has anhelado. Obviamente, como líderes, como pastores, estamos para orar, para dirigir, pero va a ser tu fe la que va a hacer el milagro, no mi fe. Porque recuerden que la relación con Dios es ¿qué? Personal. Por eso mi fe me ha salvado. Di conmigo: mi fe hará el milagro. Y ahora anima a la persona que tienes a un lado, dile: ¿tu fe? Dile: sí, tu fe te ha salvado, tu fe va a ser el milagro. Porque a veces dependemos de la fe de alguien más, pero no, cada lucha, cada prueba, cada circunstancia nos va haciendo madurar, nos va haciendo depender más de Dios. La palabra la vamos valorando más, la vamos comprendiendo más, pero debe ser tu fe, no la de alguien más, la que haga que el milagro pueda suceder. Y por eso vivimos en un mundo de escasez de fe. Tenemos los mejores conferencistas, tenemos la mejor tecnología, tenemos el mejor acceso para estudiar la palabra, pero lo que escasea en estos tiempos es fe. Pongamos a esas personas que se dedican a estudiar, que se dedican a adentrarse en la palabra, pongámoslos en las pruebas fuertes y ahí se va a ver realmente de qué está hecha una persona. Y yo sí felicito a la iglesia porque esta iglesia ha pasado por pruebas de fuego, pero ¿sabes qué? La fe es la que nos ha hecho vencer hasta el día de hoy. Amén. Y tu fe va a hacer que pases las pruebas que vendrán el día de mañana. En algún momento vamos a tener pruebas, no siempre todo estará bien. Pero para eso es la fe, para que nosotros podamos ejercitarnos. Y sabes, esa fe hace que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Cuando tú tienes fe, tú tienes un don muy especial, el cual Dios te da por medio del Espíritu Santo, que es poder. Repite conmigo: poder. Por eso la Biblia decía: ustedes impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre ustedes harán muchas cosas porque van a recibir poder. Pero ese poder tiene que ser manifestado a través de la fe. No puede ser manifestado a través de la incredulidad. Por eso es muy importante que examinemos cada día nuestra mente, nuestro corazón, para ver si no hay amargura, para ver si no hay incredulidad, porque eso echa a perder lo que es la fe. ¿Recuerdan ese pasaje que decía que un mosquito podía afectar un perfume? ¿Sí recuerdan? Una mosca. Imagínate, un animal tan pequeño podría afectar un aroma tan delicioso. Un granito de incredulidad, un granito de amargura puede dañar la fe. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Por eso la importancia de que tú sanes tu corazón, de que tú no tengas nada de aflicción, de amargura, de celos, de envidia, de crítica, de murmuración en tu vida, porque eso apaga la fe.
porque eso impide que el poder que Dios quiere utilizar se pueda manifestar. ¿Sabes? Por eso cuando Moisés se enfrentó a ese mar y el pueblo estaba desesperado porque veía a Faraón que se acercaba para asesinarlos, ¿el pueblo con quién acudió? Pues con el único que tenía fe. Imagínate, más de 600,000 gentes, solo había una persona que tenía fe, que se llamaba Moisés. Y sabes, Moisés como que quería dudar porque oró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Y Dios que le dijo: pues ¿qué fue lo que te di en tu mano? Alza tu vara y el milagro va a suceder. Con la fe, con el poder que yo te he dado, tú vas a hacer el milagro. ¿Y sabes qué? Moisés obedeció, se fue frente al mar, quitó toda la murmuración, la queja, la incredulidad. Se paró frente al mar y dijo: esto es lo que Dios me ha dado, esta vara es la que Dios me ha dado para hacer sus maravillas. Dice que la puso y el milagro sucedió. Porque ¿recuerdas el llamamiento de Moisés? Que Dios le dijo: con esta vara tú vas a hacer mis maravillas. Y sabes, esa vara nos representa a ti y a mí en estos tiempos. Porque para el mundo podemos parecer insignificantes, pero para Dios nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe. Repite conmigo: pida con fe. ¿Cuántos han orado con incredulidad? O sea, que oran pero ni están creyendo lo que están orando. A veces oramos: Señor, sánalo, pero dices: no, este ya está más enfermo que nada. O dice: Señor, cambia a mi marido, a mi mujer, pero tú dices: no, que va a estar cambiando. Oramos con incredulidad. Por eso aquí dice la palabra: pero pida. Repite conmigo: pero pida ¿qué? Con fe. Y después dice: no dudando nada. Dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y así nos volvemos con nuestra incredulidad cuando no oramos con fe, cuando no pedimos con fe. Y como te digo, a veces pedimos, pero realmente decimos en incredulidad: no, ¿qué va a estar pasando? No, esto ya está imposible, esto ya está perdido, esto ya se acabó. Hoy Dios te dice: pide con fe, porque recuerda, dice la palabra, y Jesús lo dijo 31 veces: tu fe te ha salvado. Así que me gustaría que vieras las pantallas y vamos a ver una escena de la Biblia para que tú la puedas comprender mejor. Y les voy a pedir, ahorita que me den la señal, vamos a estar viendo una historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. A lo mejor tú has escuchado esa parte en la palabra. Dice la mujer que llevaba muchos años con ese flujo de sangre y que era un tormento para esa mujer, que era una aflicción para su vida. Recuerden que en ese tiempo las personas que tenían enfermedades eran consideradas como inmundas y tenían que estar apartadas de las personas pues que estaban sanas. Por ejemplo, aquellos que tenían lepra, los endemoniados y los que tenían enfermedades que podían ser a lo mejor desagradables ante las personas, ellos los exiliaban. Pero hubo una mujer que se cansó de su condición y que ella empezó a activar su fe y que ella escuchó hablar de un hombre llamado Jesucristo, que él tenía el poder. Repite conmigo: el poder. Y vas a repetir conmigo: Jesús tiene el poder. Y como decía la canción, nada es difícil para Dios. Quizá para ti y para mí sí es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y por eso tú debes entender que la fe activa el poder de Dios. Y por eso debemos madurar en la fe, debemos crecer en la fe, porque quizá estamos muy débiles en la fe. Porque quizá no hay palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Quizá el Espíritu Santo no esté agarrando palabra que no has leído. ¿De dónde va a agarrar el Espíritu Santo palabra si tú no te has dejado guiar o no te has tomado el tiempo para leerla? Porque sabes, el enemigo utiliza el área del alma, los pensamientos, que ahí nosotros sí somos capaces de formular, de inventar.
¿A cuántos de pequeños no les dijeron, a ver, imagina esto, o imagina lo otro, sí o no? O a los niños se les dice, a ver, imagina que estás en un coche, imagina que estás aquí, porque nuestro pensamiento tiene poder. Y cuando nuestra mente está pensando con incredulidad, nosotros le estamos dando el lugar al enemigo para que eso se pueda cumplir. Yo te decía que en el maratón que yo fui a correr, hubo un tiempo donde mi cuerpo ya no podía, donde yo ya estaba agotado, pero mi mente me decía, sí puedes. Y llegó un momento donde lo físico se terminó, pero donde lo mental empezó, y que gracias a eso yo pude terminar. Y sabes, hay un momento donde sí pasa lo espiritual, donde las fuerzas terminan, donde las circunstancias reales son imposibles, pero ahí empieza la verdadera batalla en la fe. Y si tú dices, no puedo, o no se puede, no va a cambiar, y esto, créeme, tu mente tiene el poder para que tú veas reflejado en lo natural esas cosas que estás diciendo. Por eso debemos quitarnos lo negativo. Si eres una persona negativa, que no es optimista, hoy tú debes cambiar tu mentalidad, debes cambiar tu manera de pensar. ¿Cuántos luchan a veces con ese tipo de pensamientos? Levanten la mano. Sinceramente, todos en algún momento atravesamos por eso, el negativismo y la incredulidad. Debes tener mucho cuidado y debes aprender a renovar tu mente, porque créeme, la incredulidad mata la fe. Por eso cada vez que a mí me dicen, pastor, ore por esto, yo digo, claro. Y le digo, ¿me vas contando cómo vas? Cuando tuve la oportunidad de orar por gente que había sido secuestrada, yo les dije, esa persona va a regresar, porque yo sé que va a regresar. Imagínate si llego con uno de ustedes y uno está enfermo, le digo, no, pues sí, te vas a morir, te ves bien mal, pues no, ya, vete comprando la cajita. Pues hasta me la van a mentar, ¿verdad? No, que saque ese pastor incrédulo, ¿qué? Pero la fe es lo que hace la diferencia. ¿Ya lo tienen? A ver, vean las pantallas y vamos a entender de una manera más visual esta parte de la Biblia del testimonio de la mujer de flujo de sangre. Dijo, tu fe que te ha salvado. Fíjate en lo impresionante de esta historia. Esta historia la encuentras en Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante, pero hoy también la encuentras en Marcos capítulo 5. Y aquí vemos la necesidad que tenía esta mujer. Dice en el capítulo 5 de Marcos, verso 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba, dice que peor. ¿Cuántas veces así nos sentimos? Que en vez de que estemos progresando, estemos mejorando, tenemos esta frase y decimos, no, pienso que cada vez me va peor. Y ¿sabes lo impresionante de todo esto? Sigue diciendo, dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús. Es por eso que te decía que en el Antiguo Testamento el poder de Dios se manifestaba a través de la Arca de la Alianza, pero en el Nuevo Testamento el poder de Dios se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Por eso en la historia cuando nos narra que esta mujer dice que tocó el borde de su manto, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque yo he sentido que salió ¿qué? Poder de mí. Y el poder de Dios se manifiesta y sale a la luz cuando hay fe en tu vida y cuando hay fe en mi vida. Y créeme que Jesús, que Dios quiere que nosotros utilicemos ese poder que hay en Él. Así como oramos que la sangre de Jesús tiene poder, por eso todo lo que es de Jesús tiene poder, su sangre tiene poder para limpiar el pecado. El nombre de Jesús tiene poder para echar fuera a un demonio. El poder de Jesús tiene la capacidad de sanar a un enfermo, de restaurar a una persona que está padeciendo por ansiedad, por estrés, por tristeza, por desconsuelo. Jesús tiene el poder. Pero lo que Jesús quiere ver en estos tiempos es
quiere ver una iglesia de fe, quiere ver unos miembros que tengan fe, hombres de fe, mujeres de fe, para que podamos ver manifiesto el poder de Dios. Y si no vemos manifiesto el poder, es porque hay ausencia de fe. Porque Jesús sabe y Dios sabe quiénes son las personas que tienen poder y utilizan la fe para poder utilizar ese poder. Por eso cuando Jesús vino a este mundo y se presentó delante de la sinagoga y desenrolló el libro de Isaías y empieza a leer el capítulo 53 y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que antes era una profecía, la sinagoga, el pueblo de Israel lo estaba viendo en una realidad. Y por eso Jesús terminaba diciendo: y esto se ha hecho manifiesto hoy delante de ustedes, que el poder de Dios estaba presente en la tierra, estaba presente alrededor de ellos. Pero ¿qué crees que dice la palabra? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por cuanto eso sucedió, Dios dio una orden que dijo: aquel que cree que el Hijo de Dios es Jesucristo y que cree que Él vino a este mundo y que vivió y murió y resucitó al tercer día, esa persona va a ser la adecuada, va a ser la capacitada, va a tener la potestad para ser llamada hija, hijo de Dios. Y a partir de ahí nace el milagro del nuevo nacimiento. Y ese poder está presente en nosotros, pero solamente se activa a través de la fe. Y estamos en un mundo, como te decía, donde escasea la fe, donde todo el mundo te dice: no puedes, estamos bien jodidos, donde el mundo te dice: no hay solución, donde el mundo imparte e infunde temor, donde el mundo te dice: pues está difícil, es imposible. Pero para eso el apóstol Pablo recibió la revelación y dijo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Porque por fe andamos y no por vista. Y ese es el motivo por el cual Dios nos levanta como pastores, como predicadores, para decirle, para recordarle al pueblo, para decirle al pueblo que tu fe te puede salvar, que tu fe te puede sanar, que tu fe puede hacer que el milagro pueda suceder, y que hoy tú debes tomar la decisión de quitar toda incredulidad, de quitar toda duda, de renovar tu mente. Por eso también la Biblia dijo: renovaos en el poder de vuestra mente, porque sabes que tu mente tiene poder. Si tú le dices a tu mente: no puedo, no voy a triunfar, no voy a progresar, no voy a avanzar, tu mente hará que tú te estanques, que tú no puedas ver lo que Dios tiene para ti. Pero si tú hoy te levantas y dices: yo sí puedo en el nombre de Jesús, hoy me decido porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, yo voy a avanzar, no voy a temer, voy a conquistar, voy a progresar, tú lo puedes hacer. Porque tú estás poniendo en activo tu fe y estás matando a la incredulidad. Y sabes, la incredulidad ha matado a muchas personas en la fe. Por eso la Biblia dice también que en los últimos tiempos habrá mucha apostasía, porque la fe murió y muchos que creían en Dios ahora se están volviendo a otras cosas. ¿Pero por qué? Porque no hubo fe, porque no alimentaron su fe. Y por eso en esta mañana Dios me levantó con ese deseo de decirte a ti que tú sí puedes, que si tú tienes fe, tú puedes ver las cosas hechas realidad. Pero hoy tú debes quitar toda incredulidad, quitar de ti toda contaminación que ha entrado a tu mente, que ha entrado a tu corazón, y que el enemigo constantemente te bombardea en tus sueños, en tu mente, diciéndote: tú no puedes, infundiéndote temor, poniendo en ti estrés, ansiedad, depresión. Porque toda esa raíz de depresión, de ansiedad, es el enemigo diciéndote que tú estás solo, que tú no tienes un padre, que tú no tienes protección, de que todo allá afuera va a resultar mal. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te da una buena noticia y Jesucristo es el único que tiene el poder para ayudarte en este día. Y si tú tienes fe, tú te levantas. Si tú tienes fe, hoy algo puede cambiar. Si tú tienes fe, Dios te puede liberar, Dios te puede sanar, Dios te puede restituir, Dios te puede levantar, Dios te puede dar fuerza, Dios te puede dar gozo, alegría, lo que tú necesites en este día, Dios te lo puede dar a través de su Hijo Jesucristo, porque Él tiene el poder para poder hacer las cosas realidad. Si Él le dijo
a los vientos cuando estaban con sus discípulos en el mar, le dijo a los vientos, cállense, y los vientos cesaron. La oración tiene poder. Y si tú decides en este día nuevamente hacerle frente a esos problemas, porque te decía, a los problemas hay que hacerles frente, no hay que evitarlos, no hay que huir de ellos, no hay que dejar que el tiempo los solucione. A los problemas hay que atacarlos de frente. ¿Sabes? Cuando el faraón venía para asesinar al pueblo de Israel, dice que en el último minuto, en el último quizás segundo, milésimas de segundo, cuando la lanza ya estaba quizá por aquí, dice que una columna de fuego descendió del cielo e impidió que el faraón tocara al pueblo. ¿Sabes? Dios nunca va a permitir que el enemigo te toque a menos que tu incredulidad se lo permita. El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida a menos que tú le des la entrada por medio de la incredulidad. Por eso hoy tú vas a salir de este lugar de una manera diferente, que con esta palabra tú puedas creer, así como esta mujer decía, si tan solo tocara el borde de su manto. Y cuando lo vemos en video es como lo entendemos mejor, ¿no? Porque ahí vemos que dice que la mujer nada más tocó el borde, pero lo que ella tenía era la sustancia de la fe, y eso hizo que el milagro pudiera suceder. Verso 28, porque decía esa mujer, el primer aspecto que había escuchado de Jesús. El segundo decía, porque decía, si tocare tan solamente su mano, ¿qué? Seré salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó. A lo mejor tú no tienes esta enfermedad, pero sí tienes una fuente de lágrimas, de tristeza, de soledad, de angustia. ¿Sabes? La tristeza mata a las personas. Por eso tanto suicidio, porque la gente se siente sola. Yo fui a desayunar en esta semana y escuché a una joven que quiso quitarse la vida. Hasta me espanté porque era una persona que yo veía pues frecuentemente. Decía, ¿es en serio que tú hiciste eso? Pero yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Y sabes qué me contestó? Porque me siento sola. Y la tristeza en la vida de un hombre, de una mujer, puede terminar con su vida. Y por eso necesitamos estar alerta. ¿Cómo está la condición en tu hogar, en tu familia? ¿Hay tristeza? ¿Hay soledad? A lo mejor hay abandono. ¿Qué es la fuente que no ha sido cesada en este tiempo en tu vida? A lo mejor tú dices, es que siempre lucho con temor, siempre estoy estresado, siempre estoy deprimido. ¿Sabes lo que las personas me han dicho de esa enfermedad? Que ellas se quieren sentir bien, pero su cuerpo no se los permite. Y que es una lucha realmente yo no le he pasado. La pastora Tera allá en Tetitlán me ha comentado que es una lucha muy fuerte, que pierdes el control de tu mente y tu cuerpo, y tu mente se quiere sentir bien, pero tu cuerpo no lo permite. Y solamente Jesús puede hacer la obra en la vida de una persona, ¿sí? Porque Jesús tiene el poder para poder sanar. Jesús tiene el poder para hacer que tu milagro pueda suceder. Pero se necesita una fe como la de esta mujer, que decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, podré ser salva. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínate una vida, 12 años de luchar, 12 años de probar y de gastar todo lo que tenía, porque así lo dice la Biblia, que fue a doctores, médicos, y que gastó todo lo que tenía. A lo mejor tú has probado aquí, allá y allá, y has venido a la iglesia, y la iglesia está en la solución, pero no has puesto tu fe en activo, y simplemente es tan sencillo como prender y apagar un interruptor. Cuando tú enciendes el switch de tu fe, créeme que el milagro va a suceder, porque el poder ya está.
Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder para en un instante, y por eso la Biblia dice que en un instante, repite conmigo, hazle así, en un instante el milagro sucedió, porque la sanidad no depende de la condición de tu cuerpo. El problema que estás pasando no depende de tu capacidad. Debes entender que el poder de Dios sobrepasa todo eso, pero es tu fe la que activa ese poder. Es tu fe la que hace que Dios pueda obrar. Porque créeme, Jesús dijo, pues yo ya me tengo que ir, yo les voy a preparar una casa para ustedes, pero ustedes, dijo, en mi nombre van a hacer muchas cosas en mi nombre. No le dijo, no, pues los elegidos, o solamente los pastores, los apóstoles, los que llevan mucho tiempo en la iglesia. No, les dijo ustedes, hablando de todos aquellos que creen y que tienen la fe. Mira, te aseguro que esta mujer era una nuevita, pero tuvo la fe, porque dice la Biblia que había escuchado de Jesús. Así que no te sorprenda que otra persona que sí tenga fe pueda ver el resultado. Pero por eso tú viniste esta mañana y dile, Señor, gracias por traerme. A lo mejor tú ibas a estar acostadote en tu casa, te ibas a ir a no sé qué, otros planes, pero Dios te trajo a este lugar para decirte que si tú activas la fe, tu fe te puede hacer salvo en esta mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Verso 30, ya estamos terminando porque ya se están durmiendo. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, fíjate, Dios conoce en sí mismo el poder que Él tiene. Dios sabe que puede sanar, que puede resolver un problema, que puede cambiar una mentalidad. Dios sabe que para Él nada es imposible. Pero cuando Él se da cuenta que una persona está utilizando su poder, Él respalda a esa persona. Por eso Él decía, luego Jesús dice, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y sabes, hoy Dios está mirando en esta mañana esta iglesia, a ver si alguno de aquí tiene la fe para que el milagro pueda suceder. La pregunta es, ¿eres tú? Pero pues lo dices así. Recuerda, pero pide con fe, no dudando. ¿Acaso eres tú, sí o no? Sí. Eso, así seguro, seguras. Dice, ¿quién me ha tocado? Verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo que toda la verdad. Y Él le dijo, hija, una vez más, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sabes lo que a mí me gustaría escuchar como testimonio? Que ustedes puedan sentir que Dios te está diciendo, hijo, hija mía, tu fe te ha salvado y ve en paz. Sigue trabajando en paz, sigue haciendo tus actividades en paz, porque vas a ser libre de esas aflicciones, libre de esos azotes. Y hay muchas personas que así están viviendo durante años. Imagínate, si tú que conoces de la palabra estás quizá viviendo así, ahora imagínate aquellos que no conocen de Dios, ¿cómo han de estar, hermano? Y a lo mejor pues vienes cada mes, cada 15 días, cada 20 y eso te pues medio aliviana porque pues, te toca la palabra y sales motivado. Ahora imagínate una persona que no conoce nada de la palabra de Dios. Por eso es importante siempre valorar cada reunión, valorar cada célula, que cuando tú vayas a tu célula digas, ay, otra vez va a predicar, híjole, es como que ya me está cayendo mal. No, al contrario, tú debes ir con la expectativa, ¿qué es lo que Dios me va a hablar? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar? Que tú digas, mi fe será fortalecida en este día. Que cada domingo vengas y dile, yo quiero ir a la iglesia porque no sé qué Dios me va a hablar, pero es algo que yo necesito, es algo que mi fe necesita. Y sabes, quizá este mensaje pueda cambiar una vida el día de hoy en este lugar.
o una vida en aquellos que nos están mirando y que nos llegarán a mirar. Porque si tú activas tu fe, tú puedes ser salvo. Amén. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar. Decía la palabra de la canción: nada es difícil para Dios. Grábatelo en tu mente, en tu corazón, y repite conmigo, así como a veces le enseñan a los niños de primaria para que se memoricen. Dile, repite conmigo: nada es difícil para Dios. Una vez más, dilo: nada es difícil para Dios. Una tercera vez, dile: nada es difícil para Dios. Ahora voltea a ver a la persona que está a tu lado. Quizá esa persona ha venido en este día por necesidad. O tú no sabes qué onda con su vida, pero está pasando por pruebas muy grandes. ¿Serías capaz de decirle: nada es difícil para Dios? En verdad yo espero que este mensaje hoy te despierte, que llegue a tu espíritu y a tu mente, y que tú puedas salir de este lugar confiado en que si tú activas la fe, el milagro puede suceder. Y que tú recuerdes, para Dios no hay nada difícil. Que tú digas: pastor, pero ya está esta situación, que nada es difícil para Dios. En este mismo capítulo, en el libro de Lucas, vemos que Jairo se acerca porque tenía una necesidad de su hija. Y después pasa este acontecimiento de la mujer de flujo, y después le dicen que la hija de Jairo falleció. Y decían: maestro, pues ya ni vayas, pues ya valió, ya no hay nada que hacer. ¿Y sabes lo que hizo Jesús cuando llegó a esa casa? Lo primero que hizo fue sacar a todos los incrédulos. Órale, se me van. Así le voy a hacer un domingo. A ver, los incrédulos, váyanse para allá. Sigan con su lucha allá. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso el milagro requiere de una cero incredulidad. Repite conmigo: cero incredulidad. Pero si hay incredulidad aquí en la mente, mira, ni esperes que el milagro suceda. Por eso primero tenemos que, con la palabra, sacar tanta basura, tanta contaminación que hemos recibido en nuestra mente. Y bendita palabra que te es compartida cada domingo, en cada célula, en cada evento que tú haces, porque es una inyección de fe. Son dosis que tú necesitas. Es como un enfermo que quizá pueda necesitar inyecciones. Nosotros, como naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, necesitamos inyecciones de fe. Necesitamos inyecciones de palabra constantemente. Y por eso no es uno que te quiera estar queriendo tener todos los días en la iglesia, sino porque tú necesitas ser inyectado de la fe, de la palabra todos los días, para que no haya incredulidad en esta mente que con tantito se puede contaminar. Así como cuando escuchas un chisme: oye, ¿ya te enteraste de esto? Y tú: sí. Y al rato vas con otra persona: oye, ¿qué crees que me contó tal? Y así se propaga como un virus ese quizá chisme. Y tu mente queda afectada. Y por eso necesitas la fe. Necesitas algo que te esté limpiando la mente, el corazón. Y te digo que la palabra es lo único que lo puede hacer. No es la experiencia de un médico, de una persona que lleva muchos años quizá de intelectual. Solamente la palabra de Dios te puede limpiar. Recuerda lo que dice la Escritura: toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Y es útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que todo hombre sea ¿qué? Perfecto. Si no somos tan perfectos es porque escasea la palabra en nosotros. Si hay problemas en el comportamiento, en el carácter, es porque hay ausencia de palabra de Dios. Pero si tú le empiezas a inyectar dosis de palabra, dosis de fe, mira, todo va a estar muy normal. Así que donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a adorar a Dios con esta canción. Y le vas a decir: Señor, restaura mi fe en esta mañana. Restaura, Señor, mi fe.
Dile, Padre, yo quiero escuchar esa palabra que tú digas que mi fe me ha salvado, que mi fe es la que me ha abierto puertas, que mi fe es la que ha hecho, Señor, que quizá este problema se pueda solucionar. Dile, Padre, hoy entiendo que tú tienes el poder para sanar, para liberar. Tú tienes el poder para transformar la mente, el corazón. Quizá tú lo has intentado durante años, cambiar al marido, a la mujer, pero no te ha dado resultado. Deja que el poder de Dios transforme la vida de esa persona.